Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de 2 en 2 y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea que no debería sentirme viejo. Pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles. Días veníamos hablando sobre la poesía en virtud del desamor, el desengaño, el recelo, las situaciones tristes vinculando a dos personas sentimentalmente cuya relación no funcionó. Y esta historia de las crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina, en la que decía que había quienes buscaban el desamor, iban por ahí buscando el desamor porque creían que allí se encontraban los mejores versos, nos dejaba una idea de la poesía romántica, ¿no? La poesía que nos habla de justamente el romance, el amor, el desamor, el desengaño, la traición, las historias trágicas, las shakespearianas también, las rimas de Beckett. Pero obviamente no toda la poesía, no todo el poema es así. Podemos encontrar también cosas positivas o podemos encontrar cosas que no están directamente enlazadas con otra persona, con algo, con un lazo sentimental con un ser humano. Pueden ser con compañeros con mascotas, por decirlo de un modo simple. O podrían ser con lugares, con experiencias, pero sí es muy difícil dejar de lado el tema de lo trágico. Por ejemplo, justo casualmente con la intención de hablar de esto, me encuentro con un texto de Søren Kierkegaard que es del libro de Absálmata, en la que habla sobre el poeta, sobre la función y el trabajo del poeta y lo que hay detrás de lo que él hace, y lo representa de una forma muy peculiar, que ahí voy a relatar. Dice así, de Absálmata de Søren Kierkegaard: ¿qué es un poeta? Una persona desdichada que oculta hondos sufrimientos en su corazón, pero cuyos labios son de tal naturaleza que si de ellos brotan sollozos y alaridos, suenan como una bella música. Le sucede como al desdichado que era torturado lentamente a fuego lento en el toro de Falaris, y cuyos alaridos no llegaban hasta los oídos del tirano para horrorizarle, pues a éste le sonaban a dulce música. Y las personas se apiñan en torno al poeta y le dicen: vuelve a cantar, es decir, deja que los sufrimientos atormenten tu alma y que tus labios conserven su anterior forma. Pues el alarido no haría sino angustiarnos, pero la música es deliciosa, y los críticos intervienen diciendo: cierto es, así ha de ser según las reglas de la estética. Ahora bien, se entiende un crítico se asemeja también a un poeta como una gota de agua a otra, con la salvedad de que aquel no tiene sufrimientos en el corazón ni música en los labios, y por eso prefiero ser porquero en Amaguer y que me entiendan los cerdos, antes que ser poeta malentendido por las personas. El toro de Falaris era un método de tortura muy antiguo, que tal vez muchos conozcan. Era un toro enorme, de metal, creo que de bronce, que era hueco y que tenía unos conductos en el interior
hacia lo que es la nariz del toro. Dentro de él, para castigar, para condenar, obviamente a muerte, se metía una persona viva y debajo se encendía fuego. Obviamente el toro se calentaba porque era de metal y la persona que estaba dentro, bueno, perecía. Y la particularidad de este toro es que el sonido, gracias a esos conductos internos que tenía el animal, el falso animal, hacia el exterior salían como música. Tenían como unas formas de trompeta por dentro de la nariz que hacían que los gritos de la persona que estaba sofocándose salieran como una dulce melodía hacia el exterior. Y particularmente su creador, el tipo que lo hizo y dijo: mire rey, esto funciona así, fue la primera persona en morir ahí. El rey era tan tirano y malvado, quiso ser medio chupamedias capaz. Le cayó con el toro para decirle: mira, con esto podés torturar de una forma increíble a la gente. Y el tipo dijo: ah, sí, bueno, vamos a ponerlo a prueba. Y lo metió a él. Impresionante hasta dónde puede llegar la lambisconería y la maldad. Pero bueno, fuera de ese detalle, eso era el toro de Falaris. Un instrumento de tortura, de dolor, de pasarla mal. Y las personas fuera vivían el espectáculo, la música. Soren está de alguna manera amalgamando estas dos historias, estas dos situaciones, para convertirlas en una analogía una de otra. Una es la del toro de Falaris y la otra es la del ser poeta. El poeta es como un toro de Falaris. Por dentro se está consumiendo, se está quemando, se está muriendo, está gritando, sollozando, llorando, derramándose en lágrimas. Pero lo que sale del interior por sus labios tiene una mística en los labios. Tiene algo en la boca que no sé qué hace, no sé qué tiene, pero convierte eso en música. Hay una transmutación en su boca. Lo que está dentro no es lo que se expresa afuera. Lo que sale es hermoso, es poesía. Lo que está dentro es todo lo contrario. Y qué sensación triste nos deja tal vez a los que nunca lo habíamos pensado de ese modo, o a los que nunca lo habían hecho. Yo muchas veces he comentado que la poesía es en general algo así. Hoy particularmente hablando no necesariamente del desamor, sino como en ese primer poema de Mario Benedetti, Síndrome de hoy. Tengo casi todos mis dientes, mis cabellos, pocas canas, puedo hacer y deshacer el amor, puedo trepar una escalera de 2 en 2, correr detrás del ómnibus. No debería sentirme viejo. Pero ¿sabes qué pasa? Antes no me fijaba en todos estos detalles. Me estoy considerando que soy capaz todavía de hacer estas cosas. ¿Por qué? Si soy joven. Y capaz que no soy tan joven, si tengo que estar cualificando y cuantificando cada una de mis capacidades para ver que todavía puedo. No estoy joven, estoy capaz. Estoy atlético en todo caso. Bueno, ahí tenemos una persona que no está sufriendo por un desamor, pero un dolorcito tiene. Ya no tengo 20, ya no tengo 30. Tengo capaz 40, 45. Estoy en buen estado, pero ya no es lo mismo de antes. Y lo reconoce. No tengo canas, tengo casi todos mis dientes, puedo correr 40 metros detrás del colectivo, pero antes no tenía la necesidad de fijarme en esas cosas, porque ahora sí la tengo. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia es la que nos hace a todos el paso de los días, de las horas, de los años. Y para continuar con este mismo tema del dolor, no por desamor, sino por vida quizá no aprovechada, hay un poema
generalmente atribuido a Pablo Neruda, que en realidad pertenece a Marta Medeiros, que es brasilera, que es muy bonito, seguramente lo conocen, y que habla sobre la capacidad que tenemos las personas muchas veces postergando, posponiendo o no aprovechando las oportunidades para dejar pasar la vida. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no halla encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, aquellas que rescatan el brillo en los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy. No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Y creo que justamente el programa anterior lo cerraba diciendo: hacete un favor, sé feliz, que la decisión es tuya. No mueras lentamente. No estoy cerrando, pero digo, no mueras lentamente. Tenés mucho por delante para decidir ser feliz. Viajar, leer, reír, soñar, amar. No pierdas la oportunidad de hacer todas esas cosas que se van presentando día con día. A veces son más complicadas que otras. No es lo mismo reír que viajar. Pero te vas a terminar convirtiendo en un poeta de vos mismo, de tus desdichas, de tus desgracias, pero no por desamores, sino por no haber aprovechado la ocasión. Es hermoso la forma en la que podemos aprender de la poesía. Y otra historia muy particular, hablando de esto mismo, es de un personaje que es famosísimo en la historia de la literatura universal. Un personaje de la mitología griega que Jorge Luis Borges adopta y adapta poniéndole un nombre en una de sus obras. No voy a leerla completa porque para eso creo que sí es un poquito larga para esta ocasión, pero compartimos un fragmento para no perder la costumbre. La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, basándose en el texto de Apolodoro, y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Comienza así. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de los plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desválido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido.
La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilo óvato del templo de las hachas. Otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Los que te conozcan la historia saben cuál es el personaje del que estamos hablando. Los que no quieran spoilers, retírense ahora y más tarde vuelven. Tal vez... yo creo que acá leí un cuarto de la historia, así que tranquilamente en 5 minutos se lee y se entiende. Pero yo voy a avanzar con el tema del que vengo hablando. Quienes conozcan la historia saben que estamos hablando del Minotauro, del famoso mito de Teseo y Ariadna. La esposa del rey, la reina, había tenido un hijo en condiciones peculiares y el hijo había nacido con el cuerpo de hombre, pero la cabeza de un toro. Y no era hijo del rey, obviamente. Entonces, ¿qué hizo el rey? Por no matar al hijo de su esposa, lo cual habría sido de condenar, hizo construir un gran laberinto del que fuera imposible salir. Los caminos llevan al centro, pero el centro siempre te lleva a otra parte y es muy difícil o casi imposible salir. Y en el centro de ese laberinto dejó al Minotauro. Periódicamente traían a un grupo de personas para meterlas dentro del laberinto y hacerlos entrar, digamos. Y eso era el alimento del Minotauro, por eso permanecía vivo. En este caso, Borges toma esa misma figura del Minotauro de la mitología griega y la adapta desde otro punto de vista, el punto de vista del Minotauro, del animal que está dentro, o animal, del ser que está dentro del laberinto, porque de hecho lo representa como una persona que piensa, que siente, algo quizá un poco más considerado que la visión del mito original en la que era una bestia simplemente que estaba encerrada dentro del laberinto. Pero vemos cómo el Minotauro, que es el que está hablando en primera persona en este caso, fíjense cómo empieza: sé que me abusan de soberbia, tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones son irrisorias. Él está hablando en primera persona y está contando sus desdichas. Está diciendo que lo consideran un preso, que lo consideran un loco, pero que en realidad vive en una casa que no tiene ni siquiera puertas ni cerraduras, que él es libre. No sale de ahí porque él se aterra de ver a la gente las veces que ha logrado llegar fuera del laberinto. Considera que es único. De hecho, hay una parte más adelante que dice que él mismo, por su propia cuenta, pudo aprender a leer. Al contrario, que ha intentado aprender a leer, perdón. Entonces, vemos que tiene sus desdichas, sus desgracias. El tipo quiere agarrar un libro y poder consumirlo. No puede. No ha podido aprender a leer, no tiene un maestro. No puede salir porque todos se asustan. Prefiere quedarse dentro. Está solo. No ve a su madre. Y además la gente habla mal de él. Se pone en la posición de un poeta para contarnos su historia, que además es trágica. Alerta de spoiler, pero al final muere. Y al final cambiamos de orador, porque el que toma la batuta es el mismo Teseo, que al salir del laberinto le relata a Ariadna cómo es que ha terminado con la vida del Minotauro.
Esa es la postura muchas veces del poeta fuera de la situación de lo que es el desamor. Es el padecer de mis propias circunstancias. Muchas veces por cuestiones ajenas a mí. Porque no podemos decir que el Minotauro estaba ahí porque él eligió estar ahí, sino que lo habían encerrado. El que conoce la historia sabe que realmente era así. Que seguramente pasaba largas noches intentando buscar una salida, dando vueltas por ese laberinto sin lograrlo, sin tener éxito. Y de hecho en esta misma historia cuenta esas desventuras al intentar recorrer el laberinto y encontrar que muchos pasadizos llevan a nada o nuevamente al centro, y que es desesperante y que le provoca ansiedad, incluso dice en un momento. Eso muchas veces vive el poeta, que considera no estar aprovechando de sí mismo, de la vida, de su tiempo, la familia. Se pone en su propia carne para relatar sus peripecias. Muchas veces como experiencias alegres. Como veíamos en el poema anterior, que quizá desde el lugar de no haber experimentado y no haber aprovechado el tiempo, un día se pone en ese lugar y dice, estaba muriendo, y escribe, muere lentamente. ¿Por qué? Porque se sintió morir lentamente. Por no aprovechar muchas circunstancias, tal vez por estar en depresión, por no salir, por no viajar, por quedarse en casa. Muere lentamente. Entonces un día se sienta a escribir y dice, me di cuenta de algo. Muere lentamente quien no viaja, quien no escucha música. Ahí está el sufrimiento otra vez. Entonces lo podemos expresar como una dulce melodía, de dos formas, de forma alegre, como en ese caso, o de forma triste, lamentable, como la de Asterión, o la de Benedetti en el primer caso, que no es tan trágico, pero a más de uno lo debe dejar pensando de la misma forma que el autor. ¿Sí? En cualquiera de los casos, como decía Becker en una de sus rimas, poesía eres tú. Lo que hagas, las decisiones que tomes, la forma de interpretarlo, de verlo, de vivirlo, de sentirlo, es lo que va a determinar esa poesía. Experiencias buenas o experiencias malas, va a estar determinado por cómo vos quieras permitir o externalizar toda esa vivencia hacia los demás. Hay gente que directamente se sienta a hablar. Yo conozco gente que cuando le tiene algún problema, se sienta conmigo, con mate, y me empieza a hablar. Y me cuenta, y me cuenta, y me cuenta. Y pasan las horas y me sigue contando. Y yo escucho. Y si da la ocasión o tengo que hacerlo, opino. Pero hay otras personas que no se sientan a hablar. Yo no me siento a hablar. Cuando me pasa algo me siento a escribir. Cuando me duele algo me siento a escribir. Es una cuestión de persona, es una cuestión de actitud, de personalidad, de experiencias, o sea, de desarrollo. Con experiencias me refiero a desarrollo, a por qué yo no me siento a hablar cuando me pasa algo, sino que me siento a escribir. Porque cuando me desarrollé, era mucho más fácil para mí una lapicera y un papel que conseguir oídos que tuvieran ganas de acompañarme. Entonces yo prefiero escribir. Le debe pasar a más de uno, y fíjate cómo de nuevo estoy relatando mis peripecias, quizá de forma poética, al decir que estaba solo, sin decirlo, con otras palabras. Esa es la música. Estaba solo, no tenía amigos, no tenía nada. Tenía mi familia, mi mamá, mi hermano, no más que eso. Y estábamos todos siempre ocupados.
Entonces, dependía de mí muchas veces. ¿Y cómo era esa dependencia de mí mismo? Sentarme a escribir. ¿Qué más voy a hacer? Poeta, poesía, eres tú. Oyente, poesía, eres tú. Porque ¿qué es la poesía? Las cosas que vivimos, que toman forma o se terminan de concretar en la forma en la que las relatamos. Yo no me siento a decir estaba solo, sino que me siento a decir que mi mejor compañía eran lápiz y papel. Eso es poesía, pero poesía es principalmente y materia prima que provoca esos resultados, vos. Las decisiones que tomás, las experiencias que vivís, los dolores que tenés. Poesía eres tú. Y sobre perder y permanecer. En medio y en virtud de esto me recordaba una nota que escribí hace algún tiempo. No sé si fue este año, tal vez fue el año pasado. No tiene fecha. Que habla precisamente de la necesidad de perder en muchas ocasiones. Particularmente en relaciones. Y cuando hablo de relaciones, obviamente puedo hablar de relaciones de pareja y es de en donde más es necesario y evidente. Pero no necesariamente tiene que ser ahí. Puede ser una relación de amistad, laboral, de estudios, profesional. Resulta que para que una relación se desarrolle sanamente o adecuadamente, los dos tienen que perder. ¿Por qué digo los dos? Y porque para que haya una relación mínimamente tiene que haber dos. Puede haber más, pueden ser 3, 4, según el tipo de relación. Pero una relación mínima y básica son 2 personas. Sea cual sea el tipo de relación, repito nuevamente. Los dos tienen que perder. ¿Qué significa que los dos tienen que perder? Queda poquito tiempo, así que lo voy a explicar de una forma muy simple. Vamos a una situación de pareja en una casa, que es la más común y la más necesaria, como decía recién, de entender esto. Hay 2 tareas esenciales en un hogar: cocinar y lavar los platos. Y tenemos a 2 personas, un hombre y una mujer, que son una pareja, como corresponde. ¿Quién cocina? ¿Quién lava los platos? Si el que cocina lava los platos, pierde uno solo. Y después hay pelea. Lo digo de la forma más simple posible. Después hay bardo. Porque mientras uno está cocinando y lavando los platos, el otro está tirado sin hacer nada. La otra es que los dos estén tirados sin hacer nada, se van a morir de hambre, porque hay que comer. Y si hay que comer, hay que cocinar. Y si hay que cocinar, hay que lavar los platos. Y la otra es, yo cocino, vos lavas los platos. Algo muy común. Yo pongo a lavar la ropa, vos la tendés. O me sostenés la palangana con ropa húmeda mientras yo la tiendo. Se ayudan. Ahora, eso significa que ninguno tiene la vida servida y regalada para estar tirado todo el día. Los dos tienen que trabajar, los dos tienen que esforzarse, los dos tienen que perder. Porque nadie tiene ganas ni de cocinar ni de lavar los platos. Capaz que a alguno le gusta cocinar. Capaz que a alguno le gusta lavar los platos. Pero en general, ninguno tiene ganas de cocinar, ninguno tiene ganas de lavar los platos. Entonces los dos tienen que perder. Cuando morimos un poquito cada uno y dejamos atrás un poquito cada uno de nosotros mismos, estamos permitiendo que la relación fructifique y sea mejor. Porque si no sería muy fácil la vida, dejar que todo venga del otro, de los demás, de afuera, y yo no me hago cargo de nada. No. Yo soy responsable de mí
y de la relación que estoy cuidando. Otra vez, sea de pareja, sea de amistad, sea profesional, yo tengo que cuidar esa relación. Y la forma de que una relación funcione, siempre, en cualquier ocasión, es que los dos tienen que perder. No hay otra manera de que sea funcional. Los dos tienen que hacer cosas que no tienen ganas de hacer. Los dos tienen que tener sus pequeñas desventuras o desgracias en virtud de potenciar al otro. Pero no es uno potenciar al otro siempre o uno siempre morir. Son los dos morir todos los días. Y podríamos llevar esto mismo a muchas otras circunstancias. Y antes de cerrarlo aprovecho a decir, por ejemplo, a Dios, uno muere todos los días. En la relación con los demás uno muere todos los días. El tema es cuando el otro no muere. Uno muere todos los días, pero el otro no hace ni el más mínimo esfuerzo. Ya lo habíamos dicho alguna vez acá, creo que fue el segundo programa de este año, que quién es el que más ama, al que más le cuesta, al que más le duele, el que más muere, el que más pierde. Ese es el que más ama. El que estuvo cómodo mientras el otro hacía todo el esfuerzo y un día se va a levantar y se va a ir y te va a dejar con todas las dudas y todas las preguntas dándote vueltas en la cabeza. Pero el que realmente le costó, se sacrificó, tuvo esfuerzo, ese es el que más ama. Ese no se va a ir así nomás. Entonces, para el que quiere cultivar y construir, todos los días hay que morir un poquito para nutrir, para abonar, para regar, para trabajar eso que tanto amás.